Ir escribiendo si queréis vuestras preguntas, yo voy leyendo poco a poco, os voy respondiendo. Vamos trabajando el tema sobre la actualidad del Templo Shaolin en China. Como ya sabéis, llegué hace menos de una semana. He estado allí, en medio de la tormenta que está cayendo allí, por decirlo así. Y empezamos con todas las preguntas, como os digo, ir escribiendo vuestras preguntas allí sobre la situación, lo que está ocurriendo en el Templo Shaolin, lo que nos ocurrió este verano, todo ese tipo de esa tormenta que tenemos en el Templo Shaolin, por decirlo así. ¿Tiene abad el templo a día de hoy? No, no hay un abad. No hay un abad en el Templo Shaolin. Han seleccionado a un abad, llamémoslo así, no permanente, sino alguien como que para que mantenga, digamos así, como se dice, como alguien, un suplente, llamémoslo así, hasta que se establezca un nuevo abad. Hola Isa, ¿qué tal? Entonces no hay un nuevo abad. Lógicamente mi Shifu, Xi Yongxin, lógicamente no es el abad en funciones actualmente. Y lógicamente lo que han puesto es a alguien de otro templo, a un abad, con lo cual para mí no es un abad, es alguien más político, es a nivel político, porque ahora mismo lo que pasa en el Templo Shaolin es un tema político religioso, una persecución política religiosa, y lógicamente ese nuevo abad que habéis visto en las noticias es una persona que realmente no podrían colocarlo como tal o como abad, porque no pertenece a la generación del Templo Shaolin, no es parte de la generación del Templo Shaolin, sería el primer abad en el Templo Shaolin de China, no perteneciente a las generaciones del Templo Shaolin de China. Es algo como absurdo, pero actualmente pues es alguien que han puesto allí para dar una imagen y lógicamente puesto por el gobierno. ¿Qué tal? ¿Podrías explicar un poco el contexto de por qué la real de la destitución de Xi Yongxin? A Shifu Xi Yongxin, al abad César, no se la ha destituido, ¿vale? Es una, decirlo así, una persecución político-religiosa por intereses económicos, ¿vale? Y el abad siempre ha estado opuesto a ciertas cosas que han querido hacer con el templo. A día de hoy lo que nosotros conocemos, Kung Fu Shaolin, lo que conocemos de Shaolin, lo que hemos vivido en Shaolin, da igual quién sea tu maestro, de dónde venga, lo que nosotros vemos en los medios sobre Shaolin, lo que nosotros hemos presenciado en torneos, hemos vivido en el templo, los que hemos estado en el templo, se lo debemos al abad Xi Yongxin. Simplemente se lo han querido quitar del medio, ha sido una cosa muy injusta y lógicamente pues le han presentado unos cargos. El abad Xi Yongxin no está arrestado, como dicen por ahí, él no está arrestado, él está bajo una investigación con unos cargos que le han presentado, de los cuales hasta actualmente, ahora que estuve en China, le han quitado 4 los cargos, de 10 cargos creo que era, le han quitado ya 4 cargos, y eso ya pasó en el 2013, pasó lo mismo, en el 2015 pasó lo mismo, lo han intentado quitar del camino muchas veces, lo han intentado sacarlo. El tema es que al estar bajo investigación, lógicamente la Asociación Budista de China no le puede mantener su cargo como abad de un templo. Entonces no es una destitución, simplemente no puedes estar bajo una investigación y seguir siendo el abad de un templo. Igualmente, lo que os digo es algo que aquí nos llegan las noticias, los chismes, la tontería, el amarillismo, tal y como no es. Pero el abad, él está siendo investigado, él está, digamos, en una casa que le llaman casa custodio allí, que es como una casa de seguridad, porque él es una persona, pues, lógicamente también, digamos, de un alto nivel político, y al ser investigado, pues simplemente hacen lo que hicieron en el 2013 también, que le retienen su pasaporte, etcétera, y pues está bajo una investigación, supuestamente por malversación de fondos, ¿vale? Del uso económico, que es con lo que realmente se quieren quedar en China. El poder que tenía el abad es lo que quieren hacer.
Y la malversación de fondos no fue realmente por él, sino por algunos de sus asesores o monjes más cercanos. E incluso actualmente hay algunos monjes que están arrestados, ¿vale? Ellos sí están arrestados, están encerrados, porque se ha comprobado la malversación de fondos económicos que ellos estaban utilizando en nombre del templo Shaolin. Y no era el abad. El abad ten en cuenta que el abad es como decir un papa, y pues tiene diferentes obispos, y estos obispos eran los que estaban haciendo cositas en nombre de la iglesia, por decirlo así. ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Más preguntas? Os voy quitando esas dudas. Ya os quité las dudas sobre el abad. El tema de que el abad no está arrestado, está simplemente en una casa custodio, como la llaman ellos en China, una casa de seguridad, está siendo investigado, una serie de cargos, la mayoría de los cargos ya se le han quitado, y poco más. Muchos monjes han huido por temor, lógicamente, a las autoridades chinas, y otros tantos pues han sido arrestados, pero por lógicamente malversación de fondos, y supuestamente han sido comprobados de que son culpables. O sea, digamos, los súbditos alrededor del abad eran los que están haciendo ciertas cosas con el tema Shaolin, y pues lógicamente malversando fondos, por decirlo así. Entonces el gobierno aprovechó todo esto, y pues para quitarse el abad del medio, que hace mucho tiempo se lo quieren quitar, pues allí está. Hola Shifu, el mismo abad en el templo Fawan. Me gustaría saber por qué percute también allí, no en el resto del templo. Muchas gracias. No, Chris, justo el templo que tú visitaste, tú eres una de mis alumnas que estuvo allí justo cuando nos pasó el tema del templo Shaolin, el acoso que tuvimos por parte de las autoridades chinas, ¿vale? El acoso que tuvimos después, ¿vale?, de nuestra visita en el templo Shaolin. El templo Fawan incluso es uno de los templos que comenzó mucho antes, ¿vale? Con el tema este. El templo Fawan está prohibido totalmente el tema del Kung Fu allí. Antes se practicaba Kung Fu en el templo Fawan. Incluso la escuela de Ta Shifu, de mi maestro, que tú conociste, antiguamente esa escuela funcionaba en el templo Fawan. Yo practiqué Kung Fu en el templo Fawan. Yo antes llevaba a mis alumnos al templo Fawan, pero el templo Fawan fue el primero en caer. Prácticamente ahora mismo todos los templos de China, todos los templos budistas, no pueden tener practicantes extranjeros. No pueden tener practicantes extranjeros. Incluso había otros templos fuera de Shaolin donde también iban extranjeros a practicar. Había un templo por allá, creo que era en Yunnan, y hay otro templo que es un templo que ha llegado a Shaolin, que llama Suyu, y a todos los han sacado, a todos los extranjeros los han sacado. Supuestamente los templos ahora mismo son lugares solamente de adoración. Entonces eso es un tema del cual repercute a todos los templos, pero el templo Fawan prácticamente hace 3 años dejó de funcionar. Incluso por eso Ta Shifu tiene la escuela que tú visitaste, Cristina, ¿vale? Y el templo Fawan es un templo también, digamos, donde se practicaba antiguamente artes marciales. O sea, prácticamente todos mis estudiantes antiguos llegaron a practicar en el templo Fawan. Luego íbamos lógicamente a Shaolin, pero lo que te digo, no es nuevo. Y el abad Shionsin no tiene nada que ver. Cada templo tiene su abad, pero el abad de Fawan, ¿vale?, no tiene nada que ver con el templo Shaolin, lógicamente. Tiene generación del templo, ¿vale? Tiene generación del templo Shaolin, porque todos pertenecen, digamos, al mismo linaje, por llamarlo así. Pero, como te digo, no es el templo Fawan, digamos, fue el primero, digamos, que cayó con el tema de que les prohibieron el tema de los extranjeros allí. Porque incluso muchos de mis alumnos que tú conociste, muchos de tus compañeros, llegaron a dormir y estar allí. Shifu, muy buenas tardes. Saulina Ferre. ¿Puedes pasar los nombres de generaciones otorgados por el abad? Los nombres otorgados por el abad actualmente son 34 generación y 35 generación. Él no ha otorgado más nombres de generaciones. Actualmente ningún tipo de generación, según los nuevos, la nueva administración del templo Shaolin, con la cual tuve una pequeña reunión, llamémoslo así, más que una reunión me pareció un encontronazo, ¿vale? Me hicieron llamar por medio de las autoridades, y la nueva administración pues es nada más que políticos y gente disfrazada de monjes que no son ni monjes, gente que ni yo conozco,
Y el tema allí es simple, simplemente nos dicen que todo lo que tenga que ver con el Abad Chillón-Sin actualmente no es válido, con lo cual todos los centros culturales fuera de China no son válidos. Las escuelas que estaban bendecidas, digámoslo, dentro de China, dentro de Enfeng, que tenían que ver con el Abad Chillón-Sin, fueron cerradas, incluyendo la escuela de tiro con arco. ¿Qué más? Había una escuela también cerca que se llama la escuela de los Wushen, también fue quitada, fue cerrada actualmente, y lo mismo repercute para todos nosotros los occidentales. Ningún tipo de generación otorgada por el abad o generaciones sucesivas otorgadas por el abad, lo que tengan que ver algo con la directriz del abad Chillón-Sin, no tienen ningún apoyo actualmente en el templo Shaolin, con lo cual nuestros centros culturales, nuestras escuelas de artes marciales que han sido fundadas o que tienen que ver con el abad, supuestamente ahora mismo no tenemos un apoyo firme directamente del templo. Y esto radica para todos, da igual el linaje, el maestro que tú vengas. Todos debemos lo que debemos hoy en día en el templo, lo que debemos hoy en día de Shaolin se lo debemos al templo Shaolin, y el templo Shaolin se lo debe lógicamente a Chillón-Sin, al abad. Como os digo, es una persecución política religiosa que se ha llevado a cabo y pues se lo han querido quitar del medio para implantar las normas turístico-culturales que quieren implantar en el templo Shaolin. Yautoro Ueo, ¿por qué prohibieron a los extranjeros? A ver, ¿por qué prohibieron a los extranjeros? A los extranjeros, incluso el último año que yo llevaba 6 años sin visitar Shaolin, y en el 2018, que fue el último año, si no estoy mal, que estuvimos, sí, el 2018, que fue la última vez que estuvimos allá, por decirlo así, ¿vale? Ya miramos el tema de que ya tenían prohibido que los occidentales anduvieran con uniformidad como si fueran monjes por la calle de Enfem. Llega el policía y les llamaba la atención. Muchas escuelas han cerrado actualmente, muchas escuelas, de 100 y pico de escuelas quedan 38 escuelas, nos informaron, de las escuelas privadas. Y ninguna escuela tiene que tener alusión religiosa, con lo cual me refiero que no pueden tener altares religiosos en las escuelas, ni hacer protocolos religiosos, aunque el maestro de esa escuela sea un monje, ¿vale? Es algo que el gobierno lo impuso así. Solamente los que tienen derecho a utilizar ropaje como monjes son gente que sean monjes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, este año que estuve yo, hace unas semanas, yo sí podría utilizar mis ropajes dentro del templo. Fuera del templo, como soy occidental, no está bien visto, pero igualmente podría utilizarlo, ya que yo estoy, digamos, en todo el pueblo, por decirlo así. Yo estoy reconocido como un monje de allí. Entonces yo en principio no tengo problema con eso, pero muchos occidentales tienen problema ahora mismo con eso. El por qué lo prohibieron en todos los templos, no solamente en el templo Shaolin, en muchos templos lo han prohibido. ¿Por qué? Por el nivel de friquismo. O sea, los mismos occidentales nos estamos cargando esta cultura, ¿vale? Incluso a mí me molestaba mucho, yo como monje cuando bajo el pueblo siempre bajo de civil, ¿vale? Pero a mí me molestaba mucho ver gente con prácticamente disfrazados, por decirlo así, gente que realmente no es ni monje ni nadie lo conoce allá, y van pues con su cabeza arropada, los collares y todo esto, y o mitad fu para arriba o mitad fu para abajo, y no somos monjes ni somos nadie. Entonces hay un nivel de friquismo tremendo, con lo cual en gran parte me parece correcto de que prohíban ese tipo de vestimenta, ¿no? Porque es como yo ir al Vaticano y vestirme de obispo, ¿no? O vestirme de papa. Es como una falta de respeto, digamos, a la cultura de la religión. Lógicamente, tener en cuenta que el budismo es una filosofía de vida, pero allá en China, en especial, está visto como una de las religiones principales, además del taoísmo. Esto pasa en todos los templos, no solamente en el templo Shaolin. Lo dejo claro. Esto se llama la senda roja, lo hacen llamar el gobierno chino, que es volver a que los sitios que son de religiosos sean sitios de adoración. No sean sitios turísticos donde vayan turistas a hacer el guiri, a ser el turista. Incluso a mí me molestaba mucho cuando compartíamos con otros occidentales dentro del templo, de X escuelas, venían a practicar al templo Shaolin. Mis alumnos siempre les he exigido que tienen que ir de punta en blanco, o sea, con su uniforme bien puestos, porque estamos en un templo, tenemos que ir bien uniformados, tenemos que cumplir una serie de normas.
Pero a mí, por ejemplo, me molestaba muchísimo y a muchos alumnos les pasaba ver de repente al típico de otras escuelas, X escuelas, eh, venir con gafas de sol a entrenar, con la gorra puesta, con la túnica como le da la gana. Luego teníamos que entrar a lugares sagrados dentro del templo y el turista con su cámara de fotos haciendo el guiri. O vas a practicar kung fu y a respetar las normas que hay allí, o vas a hacer turismo. Y eso es lo que pasaba. Entonces, en gran parte me pareció muy bien que lo hicieran así. Lo que pasa pues que ahora ha sido un poco más extremo, lo han llevado ya al extremo. Y lo que os digo, y pues de paso pues quitarse de encima a personas como el abad, ¿vale? Que él estuvo muy en contra de muchas cosas que han querido hacer a nivel administrativo con el templo. Ten en cuenta que todos los templos en China, sean taoístas, sean confucianistas, sean budistas, pertenecen al gobierno. Todo pertenece al gobierno allí. Entonces el gobierno es el que trabaja todo el tema socioeconómico, llamémoslo así, y pues la religión para ellos es una cosa de poder y algo con lo cual pueden agarrar las personas. Incluso este año mis alumnos, muchos alumnos míos que han vivido conmigo ahí en China, que han estado conmigo en China muchas veces, vieron el cambio tan drástico que ha tenido en la ciudad de Enfén. La ciudad de Enfén antes era un lugar donde encontrabas una cantidad de occidentales. Este año apenas vimos turismo. Prácticamente éramos nosotros, un grupo de rusos y otros por allí, la sed. Entonces eso también está afectando la economía, llamémoslo, de ese pueblo, porque ese pueblo se nutre del turismo de los extranjeros. Y como te digo, esto no solamente pasa en Shaolin, pasa en todos los templos actualmente, y creo que en breve también lo van a inculcar para los templos taoístas, porque también los templos taoístas, seguro que hay alguien que practica aquí algún arte marcial taoísta, seguro que ha ido a Wudang, y en Wudang está pasando lo mismo. Los templos se están convirtiendo en eso, en un circo lleno de gente disfrazada intentando hacer artes marciales y que ya se creen monjes taoístas, ¿vale? Pues lo mismo pasaba con Shaolin hace muchísimo tiempo, y como os digo, en esa parte estoy muy de acuerdo, que haya un respeto. Incluso yo siempre lo he dicho, yo como monje siempre he tenido un respeto y unos valores importantes y lo he inculcado a mis alumnos. Les he enseñado a identificar cómo se identifica un monje realmente, pero duele ver gente que va disfrazada de lo que no es, o haciéndose pasar por lo que no es, o haciendo el guiri en un templo donde tienes que tener unas normas y en algún lugar que es sagrado. Entonces yo creo que por eso mismo se ha prohibido mucho el tema de los extranjeros, no solamente en Shaolin sino en otros lugares. A ver qué más. Comprendo, tengo muchos amigos que han ido al templo Shaolin o a Fa Wan a entrenar, pero no sabía que hace poco limitaron a los extranjeros. Sí, el templo Fa Wan prácticamente hace 3 años, mi maestro, que era el que llevaba la parte marcial, mi maestro Shihen Chun, que era el que llevaba la parte marcial en el templo Fa Wan, como te digo, me dijo que fue hace 3 años que prohibieron rotundamente la práctica de artes marciales. Incluso él tiene su escuela aparte en el templo en Denfeng, donde estuvieron este año mis alumnos y alumnos míos. Yo no visité este año el templo Fa Wan porque no me dio tiempo, estuve muy poco tiempo. Fui a lo que fui, como se dice, en China. Y no visité el templo Fa Wan, me hubiera encantado visitarlo, pero muchos de mis alumnos que han vivido, porque han dormido, vivido en el templo Fa Wan, han entrenado en el templo Fa Wan, me dicen que está irreconocible, que está muy bonito, lo han reconstruido muy bonito, pero es solamente turismo religioso, por llamarlo así, pero tiene todo el tema de turismo, ya te cobran una entrada para llegar allí. Es como la entrada a Shaolin, que tiene lo que nosotros llamamos Shaolinlandia, que son tiendas, souvenir y todo esto, y luego tienes el templo Shaolin. Entonces con Fa Wan han hecho prácticamente lo mismo hace 3 años. Y pues prácticamente Shaolin era el último templo que quedaba donde se podía ir a entrenar. Dentro del templo se podía entrenar en algunas partes especiales en el templo, pero lógicamente pues lucharon contra el abad a capa y espada para poder limitar eso, y pues a la persona que nos ha abierto las puertas del templo Shaolin, de la cultura Shaolin tal como nos conocemos hoy en día, pues le han presentado cargos. Sí, concuerdo contigo en la limitación con los extranjeros, por salvo que se haga una manera controlada responsable. No debería haber ningún problema, pero bueno, es una pena. Sí, es una pena. A ver, yo creo que el tema del control depende de nosotros los maestros. Es lo que yo hablo antes. Yo como maestro, cuando llevo a mis alumnos saben que yo soy una persona muy estricta, y cuando estamos allí pues estamos respetando, tenemos que respetar una cultura. Les enseño incluso el protocolo que tienen que tener
Cuando van a un altar, les tengo que enseñar que hay un protocolo de vestimenta, si vamos a entrenar, etcétera, etcétera. Cuando tengan que hacer el giri en el pueblo, lo hacéis en el pueblo y hacéis el giri, pero no dentro de un lugar que es un lugar sagrado. Para mí eso es algo muy importante, uno, porque soy monje y soy parte de esa cultura y sé lo que le gusta y lo que no le gusta a los monjes. Entonces, lógicamente, yo creo que eso depende de nosotros, porque yo he visto otros maestros de otras escuelas que llevan sus alumnos allí y eso es como que hagan lo que quieran. Entonces, yo sé que eso ha llevado a muchas cosas, muchos conflictos, y lo conozco de antemano, que he visto monjes, hermanos míos, muy cabreados por esa situación, incluso alumnos míos que han visto comportamientos muy feos por parte de otros estudiantes de otras escuelas. También he tenido alumnos míos que me ha tocado tirarles de las orejas, lógicamente, no digo que los míos son perfectos, pero es como todo. Entonces yo creo que eso depende más de nosotros. Y sí, es una pena que esto esté pasando actualmente en todos los templos budistas de China, ¿vale? Incluso lo que era el templo de Yunnan, el templo Suyu, y había otros 2 templos más, incluso el templo de Shaolin del Sur, de la provincia de Fujian, en el sur de China, también lo mismo, nada de extranjeros. Nada de extranjeros, que no solamente los extranjeros, ya no pueden ni los chinos están haciendo Kung Fu en el templo Shaolin. Ni los chinos están haciendo Kung Fu en el templo Shaolin. El Kung Fu quedó limitado prácticamente para las escuelas privadas. Isa, yo conozco una anciana taoísta que dice lo mismo. Claro, es que lo que yo te digo, cualquier monje, sea taoísta, budista, te va a decir lo mismo, Isa, te va a decir lo mismo, que para ellos es una falta de respeto nosotros ir disfrazados o disfrazarnos de ellos. Es absurdo. ¿Sabes? Como si llegaran aquí todos los japoneses y a España se disfrazaran de flamencas por estar en España. No sé, al final nos terminaría jodiendo, ¿no? Por llamarlo así. Pues imagínate en lugares que para ellos son sagrados. Y otro. Y por ejemplo, en este caso, que vi que tus alumnos fueron, que los alumnos tuyos fueron a Shaolin. ¿Cómo has organizado y cómo es que allí se puede vivir sin problemas? A ver, muy buena pregunta, ¿vale? Yautoro, muy buena pregunta. Nosotros organizamos siempre cada año viajábamos al templo Shaolin. Lógicamente desde el 2018 no viajábamos al templo Shaolin. Esta era una parte en que íbamos a viajar al templo Shaolin. Teníamos todo hablado con el templo Shaolin. Incluso estábamos listos para entrenar como siempre les he entrenado a mis alumnos dentro del templo Shaolin. No yo, sino los monjes del templo Shaolin. Recibían a mis alumnos, mi maestro recibía a mis alumnos iban a presentar honores al abad, etcétera, etcétera. Y nosotros lógicamente siempre comíamos o desayunábamos en el templo Shaolin junto con los monjes. Teníamos lo típico que eran las ceremonias, muchas cosas que mis alumnos este año no pudieron hacer. Nosotros tenemos previsto todo eso, lógicamente hablado con el templo. Y lo que pasó es que justo el 27 fue que cerraron el templo. Primero cerraron el templo, el día 29 abrieron el templo, pero el día 27 fue cerrado y fue donde se presentaron los cargos para el abad, donde el abad fue retenido, no fue detenido. Retenido es diferente a detenido o arrestado. Nunca fue arrestado. Fue retenido y puesto bajo investigación. Muchos monjes que ya los tenían encima, lógicamente esos monjes si eran por malversación de fondos, ¿vale? Estos monjes sí, incluso algunos los han llevado a la cárcel y hay una cosa muy jodida contra muchos de ellos y como te digo, eran muy cercanos al abad. Por eso el abad ha sido investigado y estos monjes, muchos de ellos han sido encarcelados. Lógicamente están explotando de manera incorrecta el nombre de Shaolin con una serie de cursos y una serie de cosas que se han visto por ahí. Pero como os digo, se comercializó de una mala manera y eso es lo que ha pasado. Con mis alumnos, pues lógicamente teníamos organizado el viaje. Explotó todo este tema. Yo estaba de acuerdo, estaba en contacto con los monjes para lógicamente llevar a mis alumnos. De repente me dicen, oye, que ha pasado algo muy grave aquí, el abad ha tenido problemas, no te puede recibir, oye, esto aquí no se puede, ya no podéis venir al templo, el templo está cerrado, el templo tiene problemas. Entonces lógicamente pues seguí con la organización de mis alumnos. No voy a dejar a mis alumnos tirados y pues di lo mejor de mí, darles lo mejor del acercamiento de las artes marciales de Shaolin. Y para mi sorpresa yo creo que logré mi objetivo. Te lo pueden decir muchos alumnos que seguro que están aquí conectados, de que disfrutaran correctamente una experiencia de artes marciales de Shaolin muy buenas. Fueron entrenados por un monje, tuvieron un acercamiento muy bueno, conocieron a uno de mis maestros, a Shifu Shihen Chun,
tuvieron práctica con ellos de Qigong varios días. Tuvieron la oportunidad de ir a una escuela de Sanda también. Entonces, eso es el tema. Luego en el tema de, según los organizadores, ¿cómo se dice eso? Los administradores del Templo Shaolin dicen que mi grupo puede que sea el último grupo que se hace una foto uniformados en la puerta del Templo Shaolin, como no lo hicimos. Si ves en mi historial, hay una foto que nos hicimos todos mis alumnos uniformados, correctamente uniformados, con la pancarta de nuestras escuelas, de Chillanya, y yo vestido de monje. Lógicamente ese día fue un poco caótico porque era nuestra primera visita al templo y nos tocó ir al templo como guiris, porque siempre pues estábamos acostumbrados prácticamente a vivir allí, y esta vez fuimos como guiris y tuvimos una persecución policial tremenda porque en el templo actualmente no hay monjes. Los 3-4 monjes que hay no son ninguno de mis hermanos, incluso como yo decía, monjes de cabeza verde, o sea, cabeza recién rapada, con lo cual significa que este señor está disfrazado, y el templo estaba rodeado de policías por todo lado. Entonces era una cosa muy tremenda, muy tensa, incluso para los mismos pobladores chinos, la misma gente de allí, mucha gente nos advertía tener cuidado, tener cuidado, tener cuidado, tener cuidado. Pero sí, pudimos organizar el tema sin problemas. Luego hubieron muchos problemas derivados de no solamente esto, sino porque como yo soy monje, las autoridades me hicieron llamar para tener una charla con la nueva administración del templo. Pero la verdad que mis alumnos, yo creo que tuvieron una muy buena experiencia y de verdad que me viene como un buen sabor de boca porque sé que muchos de mis alumnos me han agradecido por ello, a pesar de todo lo que vivieron, porque tuvieron cierto acoso por parte de las autoridades, por parte de la policía, por ser solamente discípulos de un monje. Y fue algo feo. Pero bueno, aquí estamos. César, ¿cuál es su opinión de la comunidad Shaolin de China sobre todo este tema? La comunidad Shaolin de China, en principio, muchos compañeros, muchos hermanos chinos están callados por miedo, lógicamente, por el gobierno. Tienen un tema de silencio. Luego, lógicamente, habemos otros que estamos en apoyo absoluto porque lo que ha pasado es una injusticia. Y como os digo, hasta que no se está allí o no estáis allí como nos tocó a nosotros, que nos tocó el tema, pues estuvimos en el ojo del huracán, no te das cuenta que es lo que realmente pasa. Nos dimos cuenta que muchas de las noticias que vimos aquí en Occidente son fake. Nos dimos cuenta que muchas de las noticias que estaban en WeChat eran fake porque nos gusta el amarillismo. Ok, wow, lo de los chinos ya ni puedan. Sí, la verdad que antiguamente tú en el templo Shaolin veías al instructor, al Shaolin, con sus Wushen. Wushen son los monjecitos practicantes, ¿no?, del arte marcial. No los hay. Han quitado todo lo de dentro de Shaolin. O sea, es una atmósfera que cualquiera de mis alumnos que puede estar aquí conectado te lo contaría. ¿Vale? Fue una atmósfera tremenda. Es como tú ir a tu casa y no tener acceso a tu casa. Y que tu casa esté controlada. Era una cosa muy, muy mala, muy fea. Fue una situación fea. Para mí, que yo he vivido ahí, que me he consagrado allí, fue una situación muy pesada. Mis alumnos que estuvieron allí, que han estado otras veces, otros cursos en Shaolin, fue una situación pesada para ellos. Fue algo que muchos sintieron como no es lo que siempre hemos vivido. Y sí, es una situación fea, pero bueno, es lo que hay. Es una situación, como os digo, sociopolítica religiosa. El Zoom, mi amigo taoísta, y el futuro de Shaolin, ¿cómo la formación marcial tú crees que pasaría? A ver, muy buena pregunta. La formación Shaolin depende de nosotros como maestros, depende también de los maestros que estemos fuera, pero según tengo aclarado por parte de la administración nueva del templo Shaolin, es que todos vamos a ser jodidamente estudiados, ¿vale? Los maestros de fuera que vendemos el nombre Shaolin también vamos a tener una serie de problemas, ¿vale? Que me parece genial, porque hay mucho que vende el nombre Shaolin que no tiene nada que ver con Shaolin. Me parece estupendo. O sea, entre todo lo malo hay algo bueno, o sea, que haber una limpieza también. Así como también dije en un momento que muchas ratas, cuando se hunde el barco, lo primero que hacen es saltar. Y lo que os digo, yo soy, lo dejé claro allí a la nueva administración del templo, yo soy fiel a mi maestro, a Qi Yongxin, porque prácticamente todo lo que debemos, todos los que estamos aquí
y practicamos Shaolin, se lo debemos a él. Lo que conocemos hoy en día sobre Shaolin, se lo debemos a él, para bien o para mal. Y conmigo el abad pues ha sido una persona siempre generosa conmigo, con mis alumnos, y como lo dejé claro allí, les dije, yo acepto la nueva administración, lo que queráis, todo lo que queráis, pero yo soy fiel a mi maestro. Lo vean culpable, salga culpable, no salga culpable, lo que sea, me da igual. Soy fiel a mi maestro y lo dejé claro. Porque él me brindó y soy lo que soy también por parte de él. Y eso lo dejé muy claro. Y el futuro están las escuelas de artes marciales alrededor del templo Shaolin, las escuelas privadas practican muy buen Kung Fu y muy buen Wushu moderno. Entonces no creo que eso haya ningún problema. Muchos monjes que han huido del templo están alojados ahora en las escuelas enseñando como instructores, etc. Incluso me he encontrado hermanos míos, sus discípulos que son Wushen, que son monjecitos de esos guerreros, ya con su pelo afro, se dejan crecer el pelo y pues ahora están instructores en escuelas. Pero no creo que haya problema en que siga, digamos, difundiéndose la cultura Shaolin. Lógicamente se va a perder muchísimo a lo que conocemos hoy en día gracias a la Bachillon Sin. O sea, se ha cerrado una gran puerta. Me alegro, debió ser complicada la situación. Claro que fue muy complicada y te lo digo más para los que vimos ahí. Tessa, muchas gracias por la rapidez de la gestión a pesar del revuelo. Hemos tenido experiencia increíble. Me alegra muchísimo eso, escucharlo, Tessa. Bueno, leerlo en este caso. Me alegra muchísimo y yo sé que muchos de mis alumnos, yo recibo cantidad de mensajes de mis alumnos cuando me regresé aquí a Estados Unidos, de los que se quedaron allí, de todos los que se quedaron, porque mis alumnos ellos siguieron entrenándose. Unos mensajes preciosos agradeciéndome a pesar de la situación vivida, porque fuisteis vosotros mis alumnos que vivisteis situaciones tensas y fue una situación tensa, incluso hasta último momento esa situación de persecución policial que nos tenían montada era una cosa terrible, vamos, parecíamos a veces que yo ya me sentía un delincuente, por decirlo así. Hola, viví en el templo Shaolin casi un año, justo antes de la pandemia. A día de hoy lo digo, echado de menos, jaja. Mi maestro fue el Shifu Chiyampi. Vi como el otro día subiste una foto con Mr. One. Sí, Mr. One lleva trabajando muchísimo tiempo. Bueno, Mr. One está jubilado, ¿no? Lleva muchísimo tiempo sin trabajar en el templo Shaolin. Mr. One lleva sin trabajar, yo creo que desde antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, él se retiró, se jubiló. Pero es un gran amigo mío. Me veo cada vez que puedo con él, hablo con él por WeChat, todo ese tipo de cosas, y pues tuve la casualidad de verme con él allí en China. ¿Qué más te comento? Xi Jinping, conozco perfectamente a Xi Jinping, es un gran maestro, un gran amigo también. Claro, yo imaginé que como eres monje había sido más fácil poder haber hecho ese acercamiento a pesar de todas las dificultades. Sí, a ver, el tema como monje, en principio cuando yo fui llamado por las autoridades también, digamos, me validaron de que mis alumnos pueden visitar el templo cuando quieran, o puedo yo llevar a mis alumnos siempre y cuando yo me presente como monje y me vista como monje o como lo que soy. Pero hay cosas que, por ejemplo, yo no entendía. O sea, ellos me dicen que yo tengo que ir al templo, lógicamente como monje, y porque en mi lugar de adoración yo puedo llevar a mis alumnos vestido de monje. Pero fuera tengo que taparme mis marcas que me identifican como un sacerdote Shaolin. Son cosas que no entendía. Incluso hermanos míos que fueron a visitarme, como a los 2 días de haber yo llegado, se tenían que tapar sus marcas. Y yo me decían, tápate las marcas. Y yo, que no. Y me dicen que es que ahora las están prohibiendo. Y yo, ¿por qué me las voy a tapar? Hasta que me hicieron tapármelas a mí cuando fui ya a hablar con la nueva gestión del templo y con la policía en sí. Y se supone que cuando estamos fuera del templo y no estamos vestidos de monjes no podemos mostrar nuestras marcas. Entonces imagínate algo de lo cual te llena de orgullo haber logrado estas marcas, que para nosotros es como te has graduado de general y de repente no puedas ni enseñar lo que eres, porque todo es un control. A ver, Cristi, cuando fui al templo Fogan no vi a nadie entrenar o practicar Kung Fu, pero sí veo subir historias entrenando allí en el templo Shaolin, e incluso recientemente suben. Claro, Chris, claro, ahí recientemente suben, el que sube es Miao Hai. Miao Hai es un hermano mío que él entrenó conmigo en el templo Fogan. Yo sé a quién te refieres. Y los que suben las historias allí pues son los frikis que están viviendo en las escuelas. Es como si tú estuvieras viviendo, yo sé a quién te refieres, es como si tú estuvieras viviendo en una escuela de abajo, o como nosotros estamos entrenándote, subirte a hacer las historias o los vídeos allí.
Y eso ya no lo pueden hacer tampoco. Muchas de las historias o los videos que están subiendo no son actuales, porque en Shaolin antes grababan, ellos en Shaolin ya no pueden grabar en Shaolin. Y en Fa One porque casi no está molestando a la policía como molestaba en Shaolin. Pero no se puede practicar Kung Fu allí, no se puede hacer Kung Fu, pero cada loco con su tema, Chris. Por ello creía que se podía entrenar allí. Mi experiencia en a pesar de todos los inconvenientes, ha sido muy buena. Gracias a todos los que trabajaron para que fuera posible. Nada, Chris, me encanta muchísimo leer eso, como te digo, me encanta que hayas tenido una linda experiencia en este año y que nos haya tocado, pues, lógicamente lo que nos tocó en Shaolin, pero salimos airosos de ahí, salimos con fuerza y con ganas de seguir adelante. Mi hermano todavía está un poco triste la situación, espero que en el futuro haya alguna solución. Es triste la situación, futura la situación. Ay, hermano taoísta, yo veo esto negro. Incluso yo creo que viene época oscura para Shaolin, para lo que conocemos hoy en día de Shaolin. Ahora prácticamente todo el mundo va a depender de una escuela privada del templo Shaolin, o el que no tuvo maestro, hacerse una escuela privada, y los que tenemos maestros, pues tirar de nuestros maestros que aún viven, ¿vale? Como hice yo. Yo llegué allí, lógicamente pues yo tengo mi maestro, el maestro accedió a enseñar a mis alumnos Qigong, etcétera, etcétera. Y pues tengo muchos contactos con mis hermanos monjes y pues muchos querían enseñarnos también a mis alumnos, etc. Otros lógicamente se negaron porque estaban vigilados o prácticamente les tenían prohibido el contacto con occidentales o que enseñaran. Entonces es una situación rara lo que está pasando y la verdad que yo veo que va a llegar van a haber unos cambios importantes, va a haber una limpieza, nos guste sí o sí, para bien o para mal, porque con tal es que ya estamos desfasados, o sea, es que cualquiera iba al templo Shaolin y se hacía una foto y ya se pensaba que era el monje Shaolin número 33, o se inventaban las generaciones, o se daban sus propios títulos. Así como sean los propios títulos de Shifu en nuestros países, pues igualmente allí llegaba la gente, se hacía una foto y ya soy esto. Pero como digo yo, en China lo más importante es que quién eres y allí saben quién es quién. Y eso es lo más importante. Le digo a mis alumnos, muchos hablan fuera en Occidente, aprovechándose del desconocimiento que tenemos nosotros muchas veces, y cuando llegan a China no son nadie. O no son lo que decían ser. Y eso sí que es vender humo, como digo yo. Pero, como os digo, puedan que sean momentos oscuros, pueda que llegue un momento muy oscuro, pueda que decaiga la filosofía Shaolin, pueda que decaiga la cultura Shaolin, pero queda vivo en nuestras escuelas. Y ya depende de nosotros lo que enseñemos o lo que hagamos. Y yo creo que ahora el tema es enfocarnos en seguir trabajando lo que seguimos trabajando en nuestras escuelas. El tema de que no se entrena dentro de un templo no significa que muera la cultura Shaolin en sí. Cierta parte va a caer, ¿vale? Se va a perder, porque a muchos de mis alumnos, como a mí, como maestro, me hacía ilusión que mis alumnos se entrenaran en salas antiguas. Yo los metía en las salas antiguas del templo a entrenar, tenían contacto con monjes de un alto nivel tremendo, tenían charlas filosóficas excelentes, conocían gente excelente, el abad como les trataba a mis alumnos. Entonces son cosas que sí hemos perdido, se van a perder, porque yo sé que esta nueva administración no va a hacer eso. No van a hacer lo que hizo Xi Jinping, no lo creo. Y si lo van a hacer de la manera más comercial posible. Porque, por ejemplo, el Duanping, hablemos del Duanping, del sistema de rangos que ha sacado el templo Shaolin. Eso era un sistema de rangos hecho por la Universidad de Henan. La Universidad de Henan es una universidad que está controlada, lógicamente, por la burocracia y el gobierno. El abad, pues, lógicamente, le impusieron eso. Se comenzó a hacer y se comenzó a formar el Duanping. Yo fui uno de los ayudantes, digamos, de los que ayudamos a hacer eso. Fuimos la primera escuela en adoptar el sistema, quitando nuestro sistema original. Pero yo, cuando comencé a ver cosas que no me gustaban, que incluso se las dije a mi abad, y mi abad dijo, tampoco me gustan, yo dije, me salgo de aquí y me quedo con el sistema antiguo. Y volví a mi sistema antiguo. Entonces, el sistema Duanping, todos los que volvieron maestrillos del sistema Duanping, que es el sistema de rangos del templo Shaolin,
allí les quedó el sistema de rango, chavales. Siento decirlo. Habéis perdido vuestros miles de euros y dólares. Yamalaya. Deben hacer un templo Shaolin en otro país. Hay muchos templos Shaolines en otros países. Pero el que se haga en otro país fuera de China, vamos a tener más repercusión porque el nombre Shaolin es solamente uno. Y el templo Shaolin es solamente uno. Lo demás somos imitaciones del templo. Entiendo lo de las marcas. Es porque fuera del templo ellos no lo valufan. Lo validan, perdón. Ok. No. Es porque es un tema religioso. Se supone que si estamos vestidos de civiles no podemos llevar nuestras marcas. Creo que era por eso. Porque el tema de nuestras marcas es algo muy importante. Incluso yo tuve tema cuando llegué a inmigración en China, en Chenzhou, que lo hablé con mis alumnos. Yo tuve problema porque yo por lo general siempre entraba como monje, porque nosotros tenemos en el récord, llamémoslo así, a nosotros como monjes se nos da un certificado por la Asociación Budista de China, ¿vale? Que somos monjes, entonces siempre ponen las fotos. Entraba como monje con mi túnica de monje, y lógicamente pues el que sabe que tú llevas esto en China, en toda China, sabe que eres budista, que eres un monje de los de arriba, ¿no? Por decirlo así, porque no todos hacen la marca de Chiba. Y yo creo que es por el tema religioso. Está un poco perturbado. El tema de religioso es eso, pero no es que lo validen, todo lo contrario, es algo muy válido, porque lo que te digo, yo no tengo problema en ir al templo vestido, yo no tengo problema, incluso mis hermanos, segundo día que me reuní con uno de ellos, me dijo, tú no tienes problema en que vengas de allá al templo, tú eres un monje, tú eres de nosotros, tú puedes venir al templo, todo esto, pero tus alumnos no pueden entrar en el templo, no pueden vestir como Shaolin. Y yo, wow, sí es válido. Sí, entiendo que existe una especie de persecución política hacia Shaolin, no solo los extranjeros, sino los locales. Sí, los locales también, incluso lo que te digo, de las 100 y pico de escuelas, me han informado que quedan como 38 escuelas, han quitado todos los ¿cómo se dice esto? Los emblemas budistas, todo lo que tengan las escuelas, los altares, los han quitado prácticamente. Diana, de acuerdo con lo explicado, a futuro, ¿ves posible volver? Volver, sí, nosotros pensamos volver. Nosotros tenemos pensado volver a Shaolin. Yo tengo mis hermanos allí, tengo mucha gente que practica Shaolin tradicional. Tengo mucha gente que vieron el cariño que nos tienen a mi escuela. El recibimiento para mis alumnos fue increíble. Entonces, lógicamente, volveremos. Claro que volveremos a Shaolin, que lógicamente no entrenamos dentro del templo, no tiene nada que ver. Tenemos grandes maestros, tengo grandes hermanos que pueden enseñar perfectamente el Kung Fu Shaolin, lógicamente sin entrenar el templo. Que el templo ahora solamente es un lugar para actos religiosos. Perfecto, actos religiosos. Y ya está. Que no lo conocemos como antiguamente. Ahora, lo que decía una alumna aquí, que es que hay gente que vais a hacer el vídeo, le rompen un palo en la puerta del templo, sí. Le rompen un palo fuera de la puerta del templo. Yo no quiero ver que le rompan el palo dentro del templo, en los accesos donde mis alumnos se entrenaban antiguamente. ¿No? El palo te lo rompe la policía cuando te agarre. Wow, el templo reside en cada uno de los que aceptamos practicar, creer y honrar el nombre y el estilo, con respeto y honor, y hacer honra y honrarlo como. Exacto. El Shaolin está en nosotros, depende de nosotros y cómo nos enseñe. Y a pesar de todo lo que ha pasado, yo me sentí muy orgulloso de poderle presenciar y enseñarle a mis alumnos parte de ese legado todavía que tenemos en nuestra escuela. Nuestra escuela es una escuela con un legado impresionante, algo hermoso, algo trabajado durante muchos años por mis maestros, no por mí solamente, sino por mis maestros. Y me encanta que mis alumnos vivan eso. Que no pudieron entrenar en el templo, ¿vale? No pudieron entrenar en los patios del templo, no pudieron entrenar en los otros lugares donde entrenábamos en el templo, pero tienen una oportunidad muy guapa de entrenar con gente que yo sé que llegaron muy contentos mis alumnos, y eso es lo que me importa a mí como maestro, de que ellos hayan podido, a pesar de toda esta tormenta y todo lo que nos cayó encima, de poder tener esa experiencia que tuvieron mis alumnos. Para mí es importantísima. Excelente ese punto de vista, Juanito. Sí, siempre lo he hecho. Lo que te digo, es cuestión mía de mis maestros, siempre. Yo solamente soy como el guía, los maestros somos el guía y ya está. Cada uno decide cómo caminar y con quién caminar este camino, ¿no?
Siempre lo he dicho. Yo no impongo a nadie cómo caminarlo, sino que siempre digo, cada uno decide cómo quiere caminarlo, con qué quiere caminarlo. Yo ofrezco lo que tengo que ofrecer correctamente a mis alumnos. Y como tú mismo lo sabes, tú estuviste en China y a ti te tocó la buena época, cuando estaba la aldea, Wanshiko, y prácticamente vivir en el templo. Y tú tuviste una linda experiencia, que es la experiencia que no pueden tener hoy en día los extranjeros ya. Entonces, por lo que entiendo, después de que todo que has comentado, y así podría visitar el templo como turista. Sí, claro, el templo lo puedes visitar como turista. Incluso otros grupos de extranjeros que estuvieron por allí, estuvieron un grupo de Dubái, estuvieron otro grupo de Italia, les tocó ir como turistas prácticamente, lo que te digo. Nosotros prácticamente fuimos, como nos decía la administración del templo, sois los únicos que tuvisteis, por decir así, los cojones de tomar una foto en la puerta del templo Shaolin uniformados, en plena tormenta. Y pues es lo que hay, o sea, nada nos toca ser el turista. Entonces es como ir de turismo a mi casa. Es una cosa que a mí me jode mucho, me molesta mucho, pero no hay de otra, no hay de otra. La verdad, es lo que os digo, es hablar con la verdad. Siempre hay que hablar con la verdad. Yo creo que cuando mi abad, Chi Yong-shin, ¿vale? Porque él va a seguir siendo mi abad y va a seguir siendo mi maestro, a pesar de que ya no sea el abad del templo Shaolin actualmente, ¿vale? Mi juramento fue servirle a él, ¿vale? Como discípulo, y pues allí estoy, en las buenas y en las malas con mi maestro, no como otros que ya montan en sus redes sociales, que he visto por ahí en redes sociales montando felicitaciones al nuevo abad, cuando no es así, no hay un nuevo abad, o sea, no se ha hecho el conclave, para que tengamos en cuenta eso. Como en el Papa, que hay un conclave, pues en el budismo también hay un conclave, y más en el templo Shaolin. Hay un nombramiento oficial, etcétera, etcétera, un procedimiento, ¿no? Entonces no se ha hecho el conclave, pero ya vi por ahí mucha gente, muchos que no tienen ni idea, muchos que no han estado en China, mucha gente que no ha vivido en China realmente, mucha gente que no sabe cómo funciona el tema de Shaolin, cuando creen que hacen Shaolin, porque hacer Shaolin no es hacer patadas o hacer formas, es muchas más cosas. Y compartiendo cosas, felicitaciones al nuevo abad, oh, el nuevo abad. Lo que tú conoces de Shaolin hoy en día lo conoces gracias a Chi Yong-shin. Lo que vimos hoy en día como Shaolines es gracias a Chi Yong-shin. Y es algo muy importante que lo destaquemos. Chi Yong-shin le guste o no le guste a la gente del linaje que sea, del maestro que venga, Chi Yong-shin es quien abrió las puertas de Shaolin para nosotros. Para que lo que hoy conocemos hoy en día como Shaolin es gracias a él. Para bien o para mal. Una cosa es que nosotros los occidentales hemos sido unos frikis, ¿vale? Que se disfrazan de algo que no tienen que disfrazarse, no respetan valores, no respetan cosas. Entonces eso es muy difícil de llegar a controlar. Que el gobierno tuvo que imponer ese tipo de normas, tuvo que imponer, pues sí, tuvieron un control. Que luego hubo malversación de fondos por parte de algunos monjes o el súbdito cercano al abad, y por eso esa gente está arrestada. Pues cada uno tiene que tener sus consecuencias de lo que hace, y lógicamente son cosas que se veían venir. Yo con incluso algunos maestros occidentales dijimos, esto no funciona así, esto no puede ir así, esto no puede ir en nombre de Shaolin. Y yo, como digo, yo mucho antes de que pasara todo esto dije, no me gusta esto, y lo he declarado a muchos de mis alumnos y muchos de la gente que trabaja conmigo. Yo hice Shaolin muchos años con Chi Miao-si, pero hace un par de años mucho moderno. Miao-si, Shifu-si, sí, Shifu-si, incluso por ahí subí una foto hace poco con él. Me lo encontré allí en Shaolin. Bueno, en Shaolin es Denfen, ¿no? Por decirlo así. Y Shifu-si es una persona que él es hermano de mucho tiempo conmigo. Incluso yo fui el que lo llevé a España para empezar a trabajar conmigo en mi escuela. Luego él fundó su propia escuela. Y Shifu-si dejó su escuela, entregó su escuela. Ya en su escuela no trabaja en Madrid. Él ahora se fue a vivir a China y está enseñando en una escuelita. Sí, exacto. En Japón también está pasando algo también con el tema de los templos shintoístas y los templos budistas. En Corea ya lo hicieron. En Corea se prohibió hace mucho tiempo la entrada al turismo. Tú vas a Corea y en Corea el turista de por sí tiene solamente digamos, un lugar de entrada nada más.
no tienes acceso a otras cosas, o sea, como ciertos lugares de turismo y ya está. En Japón, pues tú ibas a Japón y te disfrazaban te ponían el kimono de monje zen o como cuando vamos a Japón que te ponen también, estás en el castillo de no sé quién y te ponen el traje tal, entonces estaban haciendo como, ¿eso qué es? ¿Qué tipo de turismo es? O lo que estaba pasando en Tailandia también, en Tailandia estaban yendo ahí todos los locos, todos los frikis, iban, se entregaban a un templo, se rapaban, se quitaban las cejas y se entregaban al budismo tailandés y luego pues se dan cuenta que una cantidad de locos frikis desquiciados que para alcanzar la iluminación era meterse marihuana todos los días. Y eso ya también en Tailandia fue penalizado y fue quitado también. Es que lo que os digo, el problema de nosotros somos muchas veces nosotros los occidentales, que extrapolamos la cultura. Entonces creemos que lo estamos haciendo de la manera correcta y muchas veces lo hacemos de la manera incorrecta. Mendoza, existen frikis de ponerse túnica, en esos también en España. ¡Hombre! Existen frikis de ponerse túnica, de esos también en España. Sí, existen frikis de ponerse túnica también en España. Muchísimos. Más que ponerse túnica, ponerse rangos que no les corresponden. A mí me encanta ver gente que me dice, no, es que a mí Shifu me llaman porque Shifu me hicieron mis alumnos. Y yo, ok. Entonces, para esa gente que llevamos tantos años viviendo en China o trabajando en China, entrenando en China, ¿qué pasa? ¿Para qué yo me voy a China si mis alumnos me abren una escuela y mis alumnos a la semana me llaman Shifu? Y ya por eso soy Shifu. Pero es lo que hay, es lo que hay. Mendoza, perfecto, tenía esa duda, gracias. No, no es una duda, yo creo que es esa duda de que mucha gente se pone túnicas y se hace llamar Shaolin. Eso no pasa solamente en España, David. Eso pasa en todas partes. O sea, yo no hago sino recibir quejas, por decirlo así, de mucha gente diciendo, oye, este es monje, este no es monje, oye, esta persona, ¿por qué viste así? Esta persona tiene un nombre de generación, ¿quién se la dio? Yo. Las generaciones las dan en el templo Shaolin, las dan en China, eso no las da nadie. Ahora, nosotros como maestros, si somos un maestro alto, podemos darlas, pero yo prefiero que se den en China, no dárselas uno mismo. Pero sí, hay mucho personaje por ahí. En Colombia pasa igual. Hay algunos que se están autoprograman Shaolin. Claro que sí. En Colombia, en España, todos se autoproclaman Shaolin. Mira, yo siempre digo que la mejor manera en que te conviertas en maestro es cuando tu maestro te echa de tu escuela. Para uno convertir a alguien maestro es que tú lo eches de tu escuela y automáticamente esa persona, a la semana, abrió escuela. Campamento en Estados Unidos, boy. Sí, yo sé que el campamento en Estados Unidos a muchos los está sonando. Ya sé, Juanito, ya sé que a muchos les gusta el campamento en Estados Unidos, les suena mucho a la gente. Vamos a ver si dan las visas también. Shaolin Laferre. Más shaolines que los propios shaolines. Más monjes que los propios monjes. O sea, se comportan, ellos van levitando. Ellos no caminan, sino que levitan. Sí, a mí me ha tocado gente que es más monje que yo. Tienen más, ¿cómo se llama? Un proceso más de monje que yo. Sin haber vivido en China, sin haber pasado por lo que hemos pasado. O sea, es que yo ves que digo, yo no sé para qué me torturé tanto en China cuando hay gente que simplemente se autoprograman monjes, ¿sabes? Campamento en Colombia también sería lindo. En Colombia se va a hacer un campamento. Pronto tenemos noticias. Tengo pendiente con mis instructores de Colombia, ¿vale? Para hacer un buen evento, un fin de semana. Y también tenemos pendiente para eso, para hacer otro evento en México. Y otro evento, ¿dónde era? En México, Colombia. Y pues lógicamente el campamento anual que hacemos en España, que es el más grande que hacemos. Este año lo queremos petar, lo queremos llenar, el campamento de España. Y como os decía, vamos a hacer, digamos, un año va a ser campamento español, que es el más grande y se ha convertido en un campamento internacional algo muy bonito. Y cada 2 años hacemos China. Entonces, un año España, un año China, más los campamentos que se van a hacer lógicamente en diferentes países. Porque ahora con todo lo que está pasando en Shaolin, yo creo que es cuando más tenemos que ser más unidos. Y lo que decía mis compañeros taoístas aquí, que tenemos más que preocuparnos, yo creo que por nuestras escuelas y por seguir adelante, fructando nuestras escuelas y que todo salga mejor. Yo creo que preocuparnos más por lo que tenemos nosotros y por lo que hacemos nosotros que por lo que hacen los demás o con lo que pueda pasar. Xiaofo,
Pequeño Kilian, en estos tiempos de tormenta sale la luz. Quien vive por las ramas vive en la raíz verdadera. Ha sido un privilegio honrar a nuestros maestros y beber de la fuente, amitaba. Me encanta eso, Kill Billy, me encanta y amo lo que vosotros estáis haciendo y me encanta eso, Kilian, lo que acabas de decir, de que habéis bebido de la fuente correctamente. Me encanta cuando vais a China y estáis honrando a vuestros maestros, o sea, a mis maestros, los maestros de vuestros maestros los estáis honrando y tenéis esa virtud de poder estar ahí unidos, entrenando con ellos, siendo recibidos, honrándolos como merecen, incluso los que no están ya, honrándolos de cierta manera. Y es algo muy bello, Kilian, lo que acabas de decir, de verdad, siempre, y eso es lo más bonito. Y ahora pues seguir adelante nosotros con nuestras escuelas, seguir haciendo nuestro trabajo correctamente como lo seguimos haciendo y luchando por ello. Yo creo que este live es más para dejar claro el tema de que el Abad no está arrestado, el Abad no fue arrestado, el Templo Shaolin lógicamente no está recibiendo los turistas simplemente porque ya muchos templos no lo están haciendo, han sacado, o sea, los templos los están dejando solamente para peregrinación budista y para gente que es budista. Lógicamente se puede ir a hacer turismo solamente de visita, a verlo nada más no entrenar allí como antes se hacía en el templo de Shaolin, en el templo de Yunnan, en el templo de Sushi, en el templo del sur de China, ¿vale? De Fujian. Entonces creo que es eso, que se pueden hacer muchas cosas. Así es, más unidos como manada del pequeño bosque. Exacto, somos la manada del pequeño bosque. Solo que el bosque se nos está quedando bastante pequeño porque somos un montón. Este año en China hemos sido el grupo más grande que hemos estado en China. Nos han felicitado cantidad de gente, hasta la gente del pueblo. Bueno, lógicamente para ellos es una entrada económica, pero la verdad que la hemos petado en China este año. Ha sido algo muy bonito. El hospital de Shaolin pertenece o también lo sacaron. El hospital de Shaolin puedes ir allí a que te hagan tu consulta, sigue funcionando. El maestro Yan Lin murió que era el jefe del hospital, murió hace como 6 meses atrás, murió el maestro Yan Lin, que era el jefe del hospital, murió muy joven, no sé de qué murió, tampoco lo pregunto, pero sé que murió el maestro Yan Lin, murió muy joven, que era el jefe del hospital, y el hospital sigue vendiendo, han cambiado muchas cositas, incluso donde antes vendían las cosas farmacéuticas, lo han quitado y han puesto como un museo, es como un museo de hierbas. No quise echarle mucho vistazo porque cuando estuve allí estuve muy decepcionado y por eso tenemos policías encima todo el tiempo. Parecíamos, nos escoltaban todo el tiempo. Parecíamos, yo que sé, me sentía ahora como un delincuente o directamente como si me estuvieran protegiendo de algo. Pero se veía que todavía hacían consultas y eso. O sea que no lo han sacado. El hospital de Shaolin ha cambiado. Muchas cosas han cambiado. Ya 6 años sin pisar China, lógicamente. Es posible que el abad, en caso de tener un juicio, salga a la luz su inocencia. En el 2013 pasó lo mismo. En el 2013, 2015 pasó lo mismo. Ahora pasó lo mismo. La diferencia es que el abad se cansó ya de todo esto y pues él también, digamos, la Asociación Budista de China pues le quitó, digamos, la proclamación de ser abad. O sea, no es que le hayan echado, no le echaron. Lo que, lógicamente, si tú estás bajo una investigación, tú no puedes ser una persona que esté encargada, ¿vale?, de un templo, lógicamente. Eso es lo que ha pasado con el abad, realmente. ¿Que salga sin inocencia? Sí, lógicamente. Él todavía está en una investigación. O sea, como te digo, ya le han quitado 4 cargos de 10, sigue la investigación. Y lo que sea el resultado, me da igual, es mi maestro. Ya muchos monjes están encarcelados por el tema de lo que han hecho, por la malversación de fondos, y es una cosa que es que se veía, ya era un descaro lo que estaba pasando, y desgraciadamente eso salpicó también a muchos monjes inocentes, pero bueno, es lo que hay. Ya sabes que cuando hay un papa pues están luego los obispos, y pues los obispos no sabemos qué hacen en nombre de la iglesia. Pues lo mismo pasó allí, algo así. David Mendoza ahora y vuelva a ser el abad. De volver a ser el abad no creo, Mendoza, que vuelva a ser el abad. Uno, porque él ya está cansado. Él lleva mucho tiempo
con esa persecución. Ya mucho tiempo se la han querido cargar a nivel político, religioso, y yo sé eso de lleno, porque lógicamente, como tú sabes, y tú que has estado con nosotros en China, tú sabes que yo soy como, digamos, el niño mimado de él. Soy una persona muy cercana a él, y él no creo que él quiera volver a tomar las riendas del templo. Para nada, para nada. Es algo injusto lo que está pasando con él, que por unos pagan pecadores, como digo yo. Y el tema de esa persecución es, como te digo, un tema social, político, religioso. Porque el que no se entrene en el templo no significa de que muera el estilo Shaolin. Todo depende de nosotros, y es muy importante lo que os decía. Cada vez estar más unidos, cada vez preservar más el patrimonio que tenemos a nivel de Shaolin, preservar el conocimiento que tenemos, el no entrenar en un lugar específico. A ver, es como, yo qué sé, es como lo que os digo, el que no podemos entrenar dentro de un templo no significa de que por eso no seamos shaolines, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. La cultura shaolin siempre va a perdurar y va a seguir, y eso va a ser gracias al mismo Qi Yongxin, a esa persona que han decidido sacar de allí por la serie de motivos religiosos y persecución que ha habido. El Shaolin que conocemos hasta ahora, yo creo que va a cambiar mucho. Va a llegar momentos oscuros, pero yo creo que ese momento es enfocarnos más en nuestras escuelas y en nuestras cosas. Va a haber una limpieza de muchos maestrillos. Muchos van a estar lo típico, porque ya vi gente que está en plan, es que el abad es un ladrón. No tienen ni idea de lo que ha pasado en China, ni saben lo que está pasando en China. Que es que ya hay un nuevo abad y montamos la noticia automáticamente en nuestras redes. No tienen ni idea de cómo se selecciona un abad en el templo Shaolin, ni por qué se ha puesto ese señor como abad del templo Shaolin. Entonces son muchas situaciones lo que está pasando en China. Es una situación bastante delicada, y lógicamente pues es seguir adelante, seguir centrados en nuestras escuelas, seguir entrenando fuerte el Kung Fu. Yo creo, como se lo dije a muchos de mis alumnos, yo creo que todo eso depende de nosotros. Que sigamos adelante en nuestras escuelas depende de nosotros, y seguir nosotros, lógicamente, enfocados en seguir esta cultura. Tifet, siento mucho lo que está pasando y lo del viaje, pero mucho ánimo para ti, para tu carrera en Shaolin y vuestro legado. Merece mucho la pena que hagan lo que hagan de las nuevas políticas. Exacto, muchísimas gracias por tus palabras. Sí, es una pena todo lo que nos ha pasado, y muchísimas gracias de verdad por tus palabras, pero como te digo, eso son cosas que te hacen más fuerte, que ves un punto de vista, ves una perspectiva. Cuando estás allí duele. Y claro que seguiremos con el legado de Diana. Muchísimas gracias de verdad. Omitafu, Shifu Brown. Y lo que os digo es eso, vamos adelante luchando y siguiendo por esta cultura que os digo. Ahora hay que estar más pendientes, yo creo, que los vendehumos. Ahora hay que estar más pendiente de la gente, porque ahora pues ya sabes que le gusta el amarillismo a la gente, le gusta ver las tonterías, le gusta seguir la tontería que sigue el otro, sin darse cuenta de realmente lo que pasa. Nosotros hemos estado en la boca del lobo, por decirlo así, en el ojo del huracán, con toda esta tormenta. Lo viví yo con mis 66 alumnos, ¿vale? Vivimos momentos de tensión, momentos feos, momentos que desconocíamos qué es lo que estaba pasando prácticamente. Cosas que para mí, que yo he vivido ahí, me sentía muy mal. Y la verdad que, lo que decía antes, hemos triunfado, lo hemos logrado, lo hemos hecho bien, y me he dado lo mejor de mí para mis alumnos, y yo sé que todos han venido muy contentos y han tenido una experiencia muy bonita. Que otros frikis siguen haciéndose vídeos o cosas fuera de la puerta del templo Shaolin, me parece muy bien que las hagan, pero dentro de puertas para adentro no creo que las hagan. Y como os digo, esto se basa para todos los templos, es algo que pasa para todos los templos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, cómo sigue esto, y sí, seguir enfocándonos. Dice Juanca, gracias por todo, Shifu, y seguirnos enfocados y hacer bien los trabajos en el templo. Es nuestro cuerpo,
y Shaolin nuestra tradición. Muy buenas palabras, Juan Carlos, excelente. Ya, Malaya, qué triste, yo entrené mucho tiempo con un maestro que decía que era Shaolin y perdí mucho tiempo. Sueño de ir a China y no lo podré hacer. A ver, puedes ir al templo Shaolin, lógicamente puedes ir al templo Shaolin, ya no se puede entrenar a ello. Y si hay muchos autoproclamados maestros Shaolin que luego la gente no se da cuenta y está perdiendo su tiempo, terminan perdiendo su tiempo. Y es una cosa que da pena. Yo quiero saber ahora qué pasa con toda esta gente que hacía Duan Pin, que han perdido su tiempo y su dinero, ¿vale? ¿Qué pasa con ello? Porque esto ya no va a seguir. El tema del Duan Pin no va a seguir. El que no tenía una base va a morir allí porque no tiene nada más que enseñar, y si no, pues se van a inventar sus cosas, así como se autoproclamaron maestros, se van a inventar cosas. Y es una pena de toda esta gente que se te autoproclama maestro, porque esta gente no va a ningún lado, no te lleva a ningún lado, ni te va a enseñar absolutamente nada que valga la pena. Y como te digo, en China pues sabemos quién es quién, nos conocemos los que somos y cómo somos. Eso es lo que más importa. Es una pena porque esta gente que dicen ser maestros y no son maestros, lo que están haciendo es un daño a muchas personas. Que cuando estas personas realmente descubren lo que es Shaolin real, pues dicen, he perdido el tiempo. Siento mucho que te haya pasado eso, Yamalaya, lo siento mucho. Hay mucho vendehumo, sí. Sí, Mendoza, tú lo sabes de sobra que hay mucho vendehumo. Bueno, a todos, yo creo que ya vamos a cortar este directo, ya hemos hecho 1 hora 15 minutos, de verdad, espero que os quede claro, como os digo, dejo claro mis puntos de vista, sigo siendo fiel a mi maestro Shi Yun-sin, sigo siendo muy fiel a él, sigo siendo fiel a mi templo Shaolin, sigo haciendo mi trabajo como monje para habla hispana, y ese es mi deber, estar aquí, de informar lo que realmente sucede, porque es algo muy importante que todos sepamos la verdad, no lo que vemos en la prensa o lo que creemos que vemos. Yo pasé por una situación de persecución prácticamente en China, por decirlo así, pero aún así salí para adelante, ¿vale? Ahora por ser tema de ser monje, por ser monje occidental, etcétera, etcétera. Y vale, muy bien, me parece muy bien que pongan sus normas, sus cosas, pero yo sigo haciendo mi trabajo a lo que se me enseñó en el templo Shaolin, y lo que os digo, todo lo que nosotros tenemos hoy en día en Shaolin, no creo que lo vamos a tener, porque el que puso esta semilla y que yo os digo que se va a convertir en una leyenda es el abad Shi Yun-sin. Yo sigo siendo fiel a él, como lo dije a las autoridades chinas, soy fiel a mi maestro, seguiré siendo fiel a mi maestro, porque de eso se trata el tema del rollo de la familia Shaolin, que el tema de la familia Shaolin muchos occidentales no lo entienden. El respeto es algo muy importante entre maestros y para maestros, y más alguien que te ha ayudado toda tu vida, o que te ha involucrado, te ha forjado algo en tu vida. Y es algo lindo, es algo que solamente mis alumnos lo han visto cada vez que viajan conmigo a China, que lo han repetido, lo han visto mis maestros, mi familia china, por decirlo así. Y a pesar de todo esto que pasó, sentimos ese calor de nuevo, y es algo que es hermoso, es algo que es muy, muy importante. Y yo creo que lo logramos salir adelante con este tema que pasó en China, y como os digo, vamos a centrarnos en nuestras escuelas, seguir creciendo y seguir luchando por dar lo mejor. Vale, un saludo a todos, miles de bendiciones, ¿vale? Y cualquier cosa, cualquier pregunta, pues me escribís por privado. Omitofo.